Ciclo Cinemateca. Analizado por Angelina Usín Olleros. El cine expresa ideas y emociones a través de imágenes que pueden ser consideradas filosóficas. En la interpretación que hacemos de ellas, aparecen pensamientos expresados por filosofías localizables en esa particular trayectoria. De eso se trata, en parte, este ciclo que une la biblioteca a la cinemateca de las sofistas. Hoy damos comienzo a Cinemateca. La idea es unir la biblioteca de las sofistas con la cantidad de videos que tenemos, grabaciones, en este caso Las alas del deseo, es el que va a inaugurar este ciclo, mi película favorita por lejos. Hace poco compartí que para Bono, el cantante de U2, también es su película favorita, y él musicalizó Far Away, que es la segunda parte. Las alas del deseo, El cielo sobre Berlín, es una película dirigida por Wim Wenders. Está filmada en Berlín y es del año 1987. La segunda parte, Far Away, que en realidad la traducción al español es tan lejos, tan cerca, se filmó unos 4 años después, más o menos. Tenemos que tener en cuenta que entre la primera y la segunda fue en el año 89 la caída del muro de Berlín. Esta película, desde mi sensibilidad y desde mi parecer, está muy relacionada con la filosofía de Benjamin. Él es un filósofo berlinés que huye del nazismo y se suicida a la frontera entre Francia y España, en Purbu. Tuve el hermoso privilegio de ir al lugar donde hay un monumento en su homenaje y también, es una ciudad a la que llega el tren en una estación de trenes que es muy antigua y está todo muy relacionado con él, ¿no? Benjamin es un filósofo que pertenece a la escuela de Frankfurt, de origen judío, con una obra que se destaca por ser diferente a la filosofía en términos más estrictos de lo que ha sido la filosofía alemana en general. Y cuando yo vi la película fui relacionándola con él. ¿Cómo comienza la película? Están los ángeles en la estatua, que también es un ángel ahí en Berlín, y ellos pueden oír los pensamientos de los seres humanos. Toda esta primera parte de la película está filmada en blanco y negro. ¿Qué característica tienen los ángeles? Que no son seres históricos como los humanos. ¿Qué quiere decir que no tienen historia? No tienen un pasado, un presente, un futuro. No van a morir, son eternos. Y los únicos que los pueden ver al comienzo de la película son los niños y las niñas. Son los únicos que perciben la presencia de los ángeles en la ciudad. La característica también es que ellos, al no ser humanos, no se enamoran, no sufren, no son felices, no tienen ningún sobresalto. Su vida transcurre en ese lugar y en otro lugar que aparece después, que es la Biblioteca de Berlín, donde se encuentran con el poeta Homero. Y Homero también los puede ver. Es decir, que hasta aquí, ¿quiénes pueden ver
a los ángeles. Los niños, las niñas, los poetas y las poetas. En este caso, Homero está nostálgico de un mundo que ha desaparecido, que ya no está, donde él rememora otras épocas donde la poesía ocupaba un lugar central en la comunidad. Y era la poesía precisamente la que nos anoticiaba sobre el mundo, sobre el hombre, sobre la naturaleza, sobre la condición humana. Entonces, tenemos este escenario fílmico, la ciudad de Berlín, Los Ángeles, blanco y negro, y un poema de Peter Handke, Canción de la niñez. Entonces retomo, Los Ángeles no tienen historia, no son sujetos históricos. La niñez, vista por los románticos alemanes, los poetas del siglo XIX, está relacionada también en un sentido de que la historia en general tiene una infancia, que son estos primeros momentos de la historia. Y vuelvo a Benjamin. Walter Benjamin escribe sobre infancia, sobre Berlín. Él dirigía un teatro para niños proletarios en Berlín. Y también una relación de Benjamin con el anticuario, porque su papá tenía uno. Entonces también está esta referencia de las antigüedades, las verdaderas antigüedades, no estos objetos vintage que vemos hoy, sino que son realmente estos objetos que pertenecieron a un momento y nos traen esa remembranza, ¿no? Estos ángeles, entonces, les decía, van a la biblioteca de Berlín y se encuentran con Homero. Homero es nostálgico, va a la plaza de Potsdam. Insisto, esto es previo a la caída del muro, prácticamente 2 años antes de la caída del muro de Berlín, la filmación. Y ellos escuchan los pensamientos de los seres humanos y también están intrigados en saber qué pasa cuando sos humano y tenés todos estos sentimientos, estos dolores, esta angustia ante la muerte, que los ángeles no la tienen porque son eternos. Y hay un momento donde aparece una trapecista en un circo que está muy triste porque se va a quedar sin trabajo y se va a tener que ir. Y entonces aparece en un trapecio y ella tiene alas de ángel, pero no es un ángel, es un ser humano. Y lo que yo interpreté del ángel que protagoniza Bruno Ganz es que él quiere ser humano y estar con ella. Y es ahí donde se transforma en el famoso ángel caído. Sobre el ángel caído, que por supuesto es un mito bíblico, hay muchas interpretaciones. La general, digamos, la más difundida es que la desobediencia tiene que ver con el conocimiento, es decir, que el conocimiento es un acto de desobediencia. Pero hay también quienes entienden que el ángel caído es aquel que quiere ser humano, quiere vivir en el mundo real y no en el mundo celestial o angelical. Entonces yo fui pensando y relacionando toda esta cuestión con las tesis de la historia de Benjamin. No tengo todos los libros acá, pero no las tengo a mano porque separé otro libro de él, Poesía y Capitalismo, Iluminaciones 2, donde yo quiero leer algunos pequeños párrafos textuales sobre la poesía. Pero las tesis de la filosofía de la historia, lo que hace Benjamin es derrumbar la idea de progreso que es tan moderna, tan ilustrada, incluso tan positivista.
Es decir, esta idea de que la humanidad va progresando a medida que progresa, bueno, para algunos progresa la ciencia, para otros progresa la tecnología, otros progresa la filosofía, las ideas, y hay un progreso, y podríamos retomar la pregunta de Rousseau, si realmente hay un progreso moral, ¿no? Hay quienes dicen sí, hay un progreso moral porque el Estado-nación en la modernidad crea instituciones, y esas instituciones, la escuela pública, nos hacen humanos, nos enseñan a vivir en sociedad organizada, a respetar las leyes, a estar organizados. Pensemos que, por ejemplo, para un filósofo como Kant, el progreso moral es el que nos va a conducir a la paz perpetua, es decir, un mundo sin guerra. Esto es importante marcarlo porque también ahí, en las salas del deseo, se ven las ruinas. Hay un momento donde el poeta, acompañado de los ángeles, va a presenciar las ruinas de una civilización, yo diría las ruinas de la modernidad, porque no nos olvidemos que la década de los 80 es donde más se afianza todo este planteo de la posmodernidad, ¿no? De un mundo en ruinas, que también tiene que ver con la imagen de la tienda de antigüedades, del anticuario. Este es un mundo donde no hay nada nuevo por hacer. Entonces vivimos rodeados de restos, fragmentos de un mundo que ya no existe. Hoy todo esto tiene una gran vigencia porque ya no es algo que se presume, sino que es algo que realmente hoy se está viviendo. Entonces, este ángel caído, donde comienza la película a mostrarnos en color la filmación, se encuentra con la trapecista, que también es un personaje que a mí me conmovió mucho porque alguien que se sube a un trapecio primero tiene que vencer de alguna manera la gravedad y también vencer el temor a las alturas, el vértigo, y ella está realmente triste, está viviendo un momento de soledad y un momento de incertidumbre, y él se une a ella como ser humano. Esta renuncia del ángel es la renuncia a dejar de vivir en la atemporalidad. Es ser ahora un ser epocal, finito, que va a sentir todo lo que sienten los seres humanos. Va a sentir el dolor, va a sentir el amor, la felicidad, la algarabía, va a sentir los olores, el olor a comida, el olor a café, a pan recién horneado. Él va a sentir el mundo y lo va a sentir de una manera muy intensa porque obviamente cuando él cae y sobre él cae una armadura pesada, también la armadura a mí me hizo pensar algunas cuestiones, ¿no? Es decir, qué armaduras existieron, tanto reales como simbólicas, para sostenernos existencialmente cuando sabemos que vamos a morir, o cuando esa angustia existencial nos habita en diferentes momentos de la vida, ¿no? Entonces, todo el recorrido del film es un recorrido muy filosófico, muy metafísico, y que tiene tanto imágenes como diálogos que nos hacen pensar y que la podemos ver varias veces y siempre le vamos a encontrar algo nuevo, algo que agrega esa segunda, tercera, cuarta lectura de la película. Si no la han visto, véanla, y si
ya la vieron, véanla de nuevo. Y véanla acompañada de algunos de estos textos de Benjamin, las tesis de la filosofía de la historia, Infancia en Berlín. Otro que es donde él habla, otro texto donde él habla del ángel de la historia. Porque es ahí donde Benjamin hace referencia a un cuadro de Paul Klee, que él lo denomina el ángel de la historia, y él dice que el ángel no puede mirar al futuro porque los horrores del pasado no le permiten ver el futuro. Entonces ahí en ese ángel hay un escorzo, es decir, está en una torsión que no le permite ver hacia adelante, sino que él continúa mirando hacia atrás. Este ángel que tengo yo acá es de un artista nuestro de aquí de la ciudad de Paraná, Claudio Ozano. Es mucho más grande el cuadro, pero quería estar con el cuadro en este video. Entonces, este ángel de la historia dice básicamente que hasta que en el presente no se haga justicia con los crímenes del pasado, nunca se va a poder pensar un futuro. Es decir, que el futuro va a quedar detenido, diríamos, un progreso moral va a quedar detenido hasta que no hagamos justicia con los crímenes del pasado. Vuelvo a decir, Benjamin es un filósofo judío perseguido por el nazismo, y huyendo del nazismo, él decide quitarse la vida. Bueno, sobre la poesía, él escribe mucho sobre eso. Estos libros están organizados con el término iluminaciones. Este es Iluminaciones 2. ¿Por qué iluminaciones? Porque él dice que hay una grieta en la historia que permite que ingrese un haz de luz que ilumina el presente. ¿Pero por qué lo ilumina? Porque nos anuncia, nos avisa sobre el peligro. Es una iluminación que nos advierte del peligro en esa grieta. Y también lo pensaba en términos de que esta película está filmada antes de la caída del muro de Berlín. Hay un muro, ¿no?, que está separando dos ciudades, dos mundos, pero al mismo tiempo hay una grieta que anuncia un peligro ahí, que ilumina. Y esas iluminaciones son con las que él va organizando sus escritos. Cuando él muere, Benjamin, hay un maletín que guardaba muchos de sus escritos y de su poesía que fue siendo publicada posteriormente. Bueno, él toma de la modernidad, sobre todo siglo XIX, ¿qué pasa con esa modernidad? A él lo que le interesa no son los que están dentro del contrato social, sino los que están fuera del contrato social. Es decir, las prostitutas, los mendigos, lo que hoy diríamos la gente en situación de calle, aquellos que cayeron del sistema o tal vez nunca pudieron ingresar al sistema. Hoy bien podrían ser todos estos movimientos migratorios hacia Europa. Entonces él va pensando sobre todos ellos, ¿no? Y hay una figura que él toma mucho, porque él vive un tiempo en París antes de morir, que es el flaneur, ¿no? El flaneur es este personaje típico de París en el siglo XIX. Yo diría un personaje pintoresco que no tiene que ver ni con lo viejo ni con lo nuevo. Es como un personaje que hoy diríamos disruptivo de la escena, ¿no? Entonces, bueno, él va hablando de cómo se va armando la ciudad. Pensemos también que París fue pensada la capital del mundo, la ciudad de las luces, la ciudad más iluminada del mundo, y él quiere mostrar en esa ciudad iluminada
lo que no está a la vista, lo que esas luces no iluminan, ¿no? Entonces él acá dice, el boulevard es la vivienda del flaner, que está como en su casa entre fachadas, igual que el burgués en sus cuatro paredes. Las placas deslumbrantes y esmaltadas de los comercios son para él un adorno de pared tan bueno y mejor que para el burgués una pintura al óleo en el salón. Los muros son el pupitre en el que apoya su cuadernillo de notas. Sus bibliotecas son los kioscos de periódicos y las terrazas de los cafés, balcones desde los que, hecho su trabajo, contempla su negocio. Que la vida solo medra en toda su multiplicidad, en la riqueza inagotable de sus variaciones, entre los adoquines grises y ante el trasfondo gris del despotismo. Este era el secreto pensamiento político del que las fisiologías formaban parte. Recordemos que los fisiócratas surgen también en Francia, que es este movimiento organicista que compara el cuerpo social con el cuerpo humano. Es decir, así como funciona el cuerpo humano, funciona el cuerpo social, y cada institución, cada sector cumple funciones que hacen que ese cuerpo permanezca y mantenga movimiento. Pero además un cuerpo que tiene que ser vigilado y castigado, diría Foucault, ¿no? Es decir, hay ahí también una referencia a un pesimismo de base respecto de qué es este progreso al que nos trae la modernidad. Y cuando él hace referencia al burgués que compra el cuadro, él tiene otro texto muy conocido, que es El arte, la época de la reproductibilidad técnica. Sabía que me iba a costar decirlo, porque ya la obra de arte pierde su valor como objeto estético y ahora va a tener un valor comercial. El problema es que todo va a tener un valor comercial. Es decir, no solo la obra de arte. Todo va a entrar en el mercado y en ese circuito comercial. Por eso Benjamin, así como Baudelaire, a quien él le dedicó muchísimo escrito, Baudelaire era el poeta maldito, bien podemos decir que Benjamin en algún sentido es un poeta maldito. ¿Maldito por qué? Porque están mostrando aquello que se expone como lo mejor, lo preferible, aquello que nos lleva a una evolución, a un avance permanente hacia un futuro mejor, y ellos están mostrando la contracara, están mostrando el negativo de la foto, digamos. Están mostrando aquello que dice, bueno, sí, está este, pero también está aquel, el otro, este espacio, el otro espacio, etc., ¿no? Y él aquí dice más adelante, las fisiologías eran buenas para dejar de lado como de poca monta semejantes representaciones inquietantes, ¿no? Todas estas representaciones que trae el recientemente inaugurado centro comercial en París. Si se nos permite decirlo así, hacían como de orejeras para el estúpido animal de ciudad del que habla Marx. Y acá, cuando él dice esto, hoy vi un flyer en Instagram donde hay un caballo que tiene a los costados dos celulares. Entonces, esos celulares que no permiten ver, ¿no? Es decir, o te dejan una visual muy acotada hacia lo que quieren que veamos. Entonces, este animal de ciudad lo que hace es tener una visión sesgada de lo que está pasando, ¿no? Un optimismo ingenuo, o en todo caso, si en su negocio le va bien, bueno, el resto no interesa, digamos, a la escena. Y aquí, bueno, él va a hablar mucho de los signos del progreso y una crítica a los signos del progreso, y dice,
Hay un cielo sin nubes, verde y penetrado por flores y animado por trinos de los pájaros que se encontrará desocupado. Es inaccesible a los atractivos de la soledad, pero si por casualidad llega a sus oídos un tono o un silbido agudo desde una fábrica lejana, si escucha el sonsonete monótono que proviene del molino de la manufactura, se alegra enseguida su frente. Ya ni percibe el selecto perfume de las flores, el humo de las chimeneas de las fábricas, los golpes estremecedores de los yunques le hacen temblar de gozo. Recuerda entonces los días venturosos de su trabajo guiado por el espíritu inventor. El empresario que leía esta descripción se retiraba a descansar quizá más sosegado que nunca. Es decir, que el obrero, ese goce tranquilo que podía tener al ver la naturaleza, bueno, ahora está atrapado en la fábrica. Y el único que en realidad disfruta de eso es el dueño de la fábrica. Ya no hay un goce, un disfrute del encuentro del hombre con otros seres vivos, sino que el mundo del trabajo divide al que concentra capital y al que queda en el lugar del endeudamiento. Lo que tenemos que ver es cómo cada época, llegando al día de hoy, cuál es la lógica de la actual acumulación de capital por parte de algunos y la lógica de los mecanismos de endeudamiento por parte de muchísimos, de la mayoría numérica. Entonces él aquí va a hablar de todo lo que piensa Baudelaire, ¿no? De esta ciudad, de los que quedaron fuera del reparto, podemos decir, ¿no? Y él dice que el flaneur llega de este modo a ser un detective. Se trata de algo que socialmente le pega muy bien, legitima su paseo ocioso, su indolencia solamente aparente. Tras ella se oculta una vigilancia que no pierde de vista al malhechor. Y así es como el detective ve abrirse a su sensibilidad campos bastantes anchos, con forma, modos de comportamiento, tal y como convienen al tempo de la gran ciudad. Toma las cosas al vuelo y se sueña cercano al artista. Todo el mundo alaba el lápiz veloz del dibujante. Balzac quiere que la maestría artística esté en general ligada al que la captura rápidamente. Bueno, ahí él va a seguir hablando de los detectives. Es interesante porque el detective ahí aparece en muchas obras que él va citando, obras literarias, pero también el detective tiene este segundo lugar de vigilancia de lo que está pasando en la ciudad. Entonces ahí yo también pensaba que los ángeles que están en la ciudad de Berlín, mirando a los humanos y escuchando sus pensamientos, que son otra forma de mirada de lo humano que no tiene nada que ver con esa mirada vigilante, sino que la mirada de los ángeles es una mirada de consuelo, es una mirada de acompañamiento. Hoy hay una palabra que se usa mucho, que es la de contención. No sé si es válida para esta situación, pero hay una contención que hacen los ángeles con respecto a los seres humanos que van deprisa al trabajo, que están preocupados por lo que les ocurre y algunos hasta angustiados, entonces algunos moribundos, que la figura del moribundo va a aparecer mucho más en la segunda parte, que se llama Tan lejos, tan cerca, donde ahí hay un ángel en particular que es Natasha Kinski, protagonizado por ella, que está dando consuelo a los moribundos. Bueno, aquí dice: las historias de detectives, cuyo interés reside en una construcción lógica que como tal no tiene por qué ser propia de las narraciones de crímenes, aparecen por primera vez en Francia al traducirse los cuentos de Allan Poe. El misterio de Marie Roget, los crímenes de la calle Morgue,
La carta robada. Con la traducción de estos modelos adoptó Baudelaire este género. Es decir, hay una novela policial y hay una poesía también, ¿no?, que está relatando esta ciudad, que es un lugar nuevo, es un lugar moderno. Pero mucho más adelante, él va a hablar de lo que significa el poeta, ¿no? Y de lo que Baudelaire va a decir como poeta maldito de esta ciudad. Es decir, que acá tenemos también dos ciudades, Berlín y París. Ciudades que pensadas, una en el siglo XIX a través de Benjamin, la otra a través de la película Defenders, un año y medio antes de la caída del muro, estamos viendo dos momentos, ¿no? Un momento álgido de la modernidad y un momento de decadencia de la modernidad. Entonces él dice que Baudelaire fue el primero que habló de París como un condenado día tras día a la existencia a la capital. Hubiese podido decir que también fue el primero que habló del opio que se le da a ese y solo a ese condenado para su alivio. Recordemos la famosa frase de Marx del opio de los pueblos, es decir, ¿qué es lo que adormece a un pueblo para que no vea, para que no pueda oír la época, para que no la pueda pensar, ¿no? El opio que llega en ese momento y que es un opio que lo que hace es distraernos de la verdad que hay que buscar o que hay que encontrar. La multitud no es solo el asilo más reciente para el desterrado, además es el narcótico más reciente para el abandonado. El flaner es un abandonado la multitud, dice Benjamin. Y así es como comparte la situación de las mercancías. De esa singularidad él no es consciente, pero no por ello influye menos en él. Le penetra venturosamente como una estupefaciente que le compensa de muchas humillaciones. La ebriedad a la que se entrega el flaner es la de la mercancía arrebatada por la rugiente corriente de los compradores. Si la mercancía tuviese un alma, esa de la que a veces habla Marx por broma, sería la más delicada que encontrarse pueda en el reino de las almas, puesto que debería haber en cada quien al comprador en cuya mano y a cuya casa quiere amoldarse. La sensibilidad es la naturaleza de la ebriedad a la que el flaner se entrega en la multitud. También esta figura de la multitud, que después también va a ser pensada como una masa, ¿no? Estas masas que ingresan a la ciudad, que se dejan llevar por la corriente, que esto Heidegger lo llama el impersonal se, ¿no? Es decir, se deja llevar la masa, se deja llevar la multitud. Y en ese dejarse llevar se va perdiendo la tradición, el objeto estético, el verdadero encuentro con el otro. Es decir, hay una masa, hay una multitud que me arrastra. Y hoy diríamos, bueno, me arrastra al shopping, me arrastra al templo de alguna secta, me arrastra a comprar y adquirir un montón de cosas, si es que lo puedo hacer. Entonces hay ahí un no detenerse a pensar qué vida es esta que estamos haciendo acá, de qué se trata este mundo, sino que es más bien un dejar llevarse. Y un dejar llevarse también en lo que hoy se llama una zona de confort, ¿no? ¿Para qué salir de la multitud? ¿Para qué salir del rebaño? La figura del rebaño era más utilizada en el siglo XVIII, ¿no? Aquí ya se está hablando de multitud porque aquí hay una impronta tecnológica que no existía en el siglo XVIII. El poeta disfruta del privilegio incomparable de poder ser él mismo y otro,
Como las almas errantes que buscan un cuerpo, entra, cuando quiere, en el personaje de cada uno. Solo para él está todo desocupado, y si algunos sitios parece que se le cierran, será porque a sus ojos no merece la pena visitarlos. Aquí habla la mercancía misma, incluso las últimas palabras. Y más adelante dice, Baudelaire era un buen conocedor de estupefacientes y sin embargo se le escapó uno de sus efectos socialmente más relevantes. Consiste en la gracia que los adictos sacan a relucir bajo la influencia de la droga. Igual efecto consigue a su vez la mercancía de la multitud a la que embriaga y que la rodea de murmullos. La masificación de los clientes que forman el mercado, y este es el que hace referencia a la mercancía, acrecienta el encanto de la misma para el comprador medio. Cuando Baudelaire habla de la ebriedad religiosa de las grandes ciudades, su sujeto, que no nombra, bien pudiera ser la mercancía. Y la santa, fíjense esta frase, ¿no? La santa prostitución del alma comparada con eso que los hombres llaman amor, más bien pequeño, más bien restringido, más bien débil, no puede ser otra cosa sino la confrontación con el amor que conserva su sentido, que la prostitución del alma de la mercancía. Esta santa prostitución del alma que se da toda entera, poesía y caridad, a lo imprevisto que se muestra, al desconocido que pasa. Bueno, yo tengo un largo texto que después lo voy a compartir sobre esto, ¿no? Sobre todo esto que estamos hablando, porque la multitud, decíamos recién, es una construcción nueva de la modernidad. La ciudad, lo que él dice acá, las farolas a gas, el empedrado de la calle, después los primeros vehículos y prontamente ya los primeros medios de comunicación que se llamaron mass media, ¿no? Es decir, bueno, el cine, en principio el cine mudo, el teléfono, y todo lo que va a ir apareciendo va generando un nuevo clima de época, una nueva forma de convivencia y de espacios que se van delimitando, por ejemplo, el campo y la ciudad, las periferias de las ciudades, que van recibiendo los desechos del centro de la ciudad habitado por los ricos. Entonces, bueno, ahí tenemos Las flores del mal de Baudelaire describiendo este mundo y esta ciudad que, como la prostituta del burdel, por la noche tiene un rostro y por la madrugada, a la mañana, otro rostro, ¿no? Hay un rostro que tiene su make-up, que tiene su preparación para seducir, pero a la mañana siguiente ese rostro está desfigurado, está con todo el maquillaje borrado y todo ese rostro que se ve a la noche ya de día es otro. Entonces esa prostituta también muestra, Jean Genet, por ejemplo, también habla de la prostituta, muestra un signo de época. Entonces, siguiendo con la relación con la película, Las alas del deseo, hay un ángel que está en un duelo permanente porque no logra justicia con los crímenes del pasado. Es precisamente ese ángel que cuida las almas de los humanos que van, yo miro así porque si vieron la película la van a ver, los ángeles están sobre la estatua y miran la ciudad de Berlín y miran los humanos, también van a los puentes, siempre están protegiendo o cuidando a los seres humanos. Y luego, cuando este ángel, el que protagoniza Bruno Ganz, se hace humano, él comienza a ver que no era tan malo ser humano, en el sentido de que
no está tan mal ser mortal, sufrir, enamorarse y a veces ser feliz. En la segunda parte, en Tan lejos, tan cerca, yo siempre rescato una frase que dice, de los ángeles, que dicen: nosotros no somos el mensaje, somos los mensajeros. El mensaje es el amor. Y la segunda parte también es bellísima. Yo recomiendo ver las dos porque, bueno, va mostrando también esta Alemania previa a la caída del muro y posterior a la caída del muro en estas dos películas. Y en toda esta gran metáfora que utiliza Wenders con los ángeles, donde hay algo que trasciende lo humano. Los griegos, los antiguos griegos decían que lo divino muestra los límites de lo humano, es decir, lo divino es aquello que no podemos alcanzar, que no podemos lograr. No podemos lograr ser eternos, no podemos dejar de sufrir, no podemos no sentir angustia en algún momento, o hastío, o desolación, es decir, eso no podemos. Que hay, como diría Benjamin, muchísimas mercancías que son utilizadas a modo del opio de los pueblos para que se enmascaren y se oculten estos sentimientos propios de lo humano, también es cierto. Y cada época va a tener su propia manera de desechar lo que no quedó en el centro del goce capitalista y para invisibilizar toda esa situación, y lo peor, diría yo, más que invisibilizar, de justificar que aquellos y aquellas que no están dentro de esa esfera, de ese mundo de mercancías y de placeres y de alivios, bueno, es porque no pudieron, individualmente no lograron hacerlo. Entonces queda, digamos, estos textos, el del ángel de la historia, el de las tesis de la filosofía de la historia, donde está relatado ese episodio, y todos los textos de iluminaciones de Benjamin. También les decía el de Infancia en Berlín. Bueno, hay muchos incluso ensayos escogidos que distintas editoriales, Arcis Lom en Chile y Mago Mundi aquí en Argentina, recopiló de Benjamin, que también son muy interesantes de leer. Y aquí en Argentina también hay quienes se han dedicado a escribir sobre Benjamin, a investigar su obra. Y bueno, esta es una relación entre Las alas del deseo y El ángel de la historia de Benjamin que yo pude hacer hace mucho, hace 25 años publiqué en Antropos-Moderno, que creo que todavía se puede encontrar el texto, es muy breve. Es un texto donde yo también hago referencia en ese momento a la crisis del 2001 en Argentina, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, y en ese momento veo la película y yo pude hacer esa relación. A partir de ahora, bueno, lo que pueda trabajar en Cinemateca es relacionar películas con algún autor o autora en particular. Y esta fue la propuesta con la que inauguro el ciclo. Les abrazo fuerte y gracias por haber estado, y continuaremos dentro de unos días. Tengo varias películas en carpeta para ver de cuál hablar, y dejen comentarios en el caso de que quieran que se haga una segunda parte, que se comente un poco más de esto. Siempre estamos esperando también lo que ustedes solicitan. Canales de contacto: Twitter, Facebook, Instagram, @LasSofistas, YouTube, @Angelina Usino Lleros. Escuchad todos los podcasts en Spotify. Búscanos como Las Sofistas. Muchas gracias.